Pues en Más de Uno Ibiza y Formentera seguimos muy pendientes de esta crisis migratoria que estamos viviendo en la isla de Formentera. Recordamos, más de 4.000 migrantes han llegado a la isla en unas 200 pateras en lo que llevamos de año, y además en apenas 3 días pues han llegado más de 200 migrantes. Está la isla saturada, pero dentro de todo el trabajo que se lleva a cabo está la Guardia Civil, los agentes de la Guardia Civil, que sabemos que a pesar de que tienen muchos problemas de personal, siempre están al pie del cañón para atender a todas las personas que llegan y para ser uno de los primeros operativos que se encuentra con estas pateras o estos inmigrantes. Para conocer su trabajo tenemos hoy con nosotros en Más de Uno Ibiza Formentera a Iván Fidalgo, que es coordinador en Baleares de la Asociación Española de Guardias Civiles. Muy buenos días, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, Manu, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Oye, contadnos cómo estáis llevando vosotros este problemón, esta crisis migratoria que está viviendo Formentera. Bueno, a ver, evidentemente una arribada de pateras tan cuantiosa y en un breve lapso de tiempo, pues evidentemente tensiona mucho y satura mucho a los pobres, y les llamo pobres porque para mí los guardias civiles de Formentera son un poco el paradigma del guardia civil que está para todo. Por supuesto, nosotros como guardias civiles no solo somos policía administrativa o estamos para los temas delincuenciales y penales, sino que también ejercemos habitualmente una labor humanitaria. Y en ese sentido, pues en Formentera es el sitio que, de hecho, recordemos que el año pasado prácticamente la mitad de las pateras arribadas a Baleares llegaron precisamente a la isla de Formentera, que no es una isla muy grande y por lo tanto pues no tiene los mismos servicios que otras islas mayores. Entonces, en ese sentido, los guardias civiles del puesto de Formentera, un puesto ordinario, que ni siquiera es un puesto principal, pues se ven sometidos a una tensión y una saturación que la verdad es increíble el trabajo que hacen con tan poco personal y con un sobreesfuerzo muy importante, ¿no? Claro, para ponerlo en valor y para que todos los oyentes de Más de Uno Ibiza y Formentera sepan cuál es vuestro trabajo, ¿cómo es el día a día de los guardias civiles de Formentera cuando se enfrentan a este reto? Bueno, en cuanto se recibe un aviso de que bien una patera ha arribado ya a la costa de la isla de Formentera o de que viene en camino, pues automáticamente los guardias civiles del puesto de Formentera se trasladan al punto al que hayan arribado o al que se prevé aproximadamente que puedan arribar, para hacer las primeras labores de localización de la patera y de los inmigrantes. Y bueno, una vez localizados, pues evidentemente se les identifica, se les traslada. Bueno, ahí hay un tema un poco peliagudo, porque anteriormente se les trasladaba al propio puesto de Formentera, que claro, evidentemente no es el lugar más adecuado, pero ya hace tiempo que no se les traslada ahí, sino que se les lleva directamente al puerto de Formentera, donde pues se hacen las labores, como digo, de identificación sobre sus pertenencias, y se le hace una pequeña primera asistencia en el más puro sentido humanitario. Claro, en Formentera hay que tener en cuenta que Cruz Roja no es habitual que esté allí, por lo tanto, a la hora de proporcionarle pues lo más básico, un poco de agua, algo que comer, alguna prenda de ropa o en invierno alguna prenda de abrigo, pues no siempre hay esa atención humanitaria, por la razón que sea, por falta de personal de otras organizaciones o lo que sea. Entonces, incluso a veces son los propios guardias civiles que de su propio dinero desembolsan el pago de una botella de agua por un inmigrante, o incluso alguna prenda de ropa que tengan, o para algún niño pequeño, que son los que menos suelen llegar, pero a veces llegan, pues se les proporciona incluso algún tipo de prenda de ropa. Evidentemente hay que hacer toda una labor burocrática, digamos, el papeleo, para ser claro, hablando rápido, y bueno, una vez que están todas las gestiones realizadas, se contacta con la Policía Nacional, que es el cuerpo policial competente en materia de extranjería en la isla de Ibiza, y en cuanto es posible, pues se trasladan para que se hagan cargo ya ellos.
El problema principal reside en que, claro, cuando arriban simultáneamente varias pateras o en un breve lapso de tiempo, pues hombre, la cosa se complica. La cosa se complica porque, claro, como todos los demás, no tenemos el don de la ubicuidad. O estamos aquí o estamos allí. Entonces, al final, a veces, yo personalmente alucino con los guardias civiles de Formentera porque tienen una capacidad asombrosa para estar aquí y allí. También es cierto que a veces la propia policía local de Formentera colabora también, especialmente en la custodia o el traslado de los inmigrantes. Y también hay ahora un refuerzo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Palma de Mallorca, la comúnmente conocida como USETIC, que está, de hecho, ahora permanentemente en la isla de Formentera, algunos agentes. Ayer, por ejemplo, por el volumen de pateras que llegaron, pues hubo un refuerzo extra de más agentes de la USETIC que llegaron a la isla de Formentera. Pero bueno, es desde luego una labor humanitaria que se torna en compleja y en complicada porque pues no es fácil y no hay el personal deseable y tampoco hay los medios materiales deseables, ¿no? Oye, Iván, escuchándote con todo el trabajo que lleváis a cabo, al final queda claro que ser guardia civil va mucho más allá, es totalmente vocacional. Bueno, pues sí, al final, bueno, como siempre digo, los guardias civiles lo primero es que también somos personas y luego tenemos el trabajo que tenemos y en muchas ocasiones es vocacional y a veces hay alguno que a lo mejor pues no entra en el cuerpo por una cosa vocacional, pero acaba generando cierta vocación porque al final cuando te ves delante de este tipo de situaciones pues no puedes hacer lo que debes hacer y a veces se hace incluso más de lo que uno puede hacer. Eso sí, yo sigo diciendo lo mismo, debería de haber algún tipo de compensación por ese sobreesfuerzo, por ese trabajo extra que se hace a veces en unas condiciones que no son las óptimas por esa falta de personal o esa falta de medios y ni eso se retribuye ni siquiera con el famoso, ya no hablemos del famoso plus de insularidad o indemnización por residencia, que como sabemos lleva 20 años sin actualizarse y que Formentera sufre, como sabemos, la triple insularidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hombre, yo creo que Formentera necesitaría una atención extra en el sentido de una ampliación de personal, de medios y de una retribución que compense un poco ese sobreesfuerzo y ese trabajo que se hace. Claro, y por cierto... Sí, porque cuando esto lo comunicáis, cuando esto lo comunicáis al ministerio, ¿qué os dicen? Porque al final el trabajo está ahí y sin vosotros la verdad que esa atención no podría ser posible. Bueno, nosotros en concreto lo que atañe a la Asociación Española de Guardias Civiles no tenemos tampoco digamos un diálogo fluido con el Ministerio del Interior. Sí que, por ejemplo, hace, bueno, no recuerdo exactamente, quizá ya han pasado ya 2 meses, yo le solicité a propósito de aquella falta de agentes de tráfico en la isla de Formentera y otras cuestiones, también las relativas a inmigración, le solicité una reunión a la directora insular de Ibiza y Formentera, pero hasta el día de la fecha, pues de momento no hemos recibido respuesta alguna. Pero sí que es cierto que, hombre, hay cosas que evidentemente son mejorables. Por ejemplo, aparte de las ya dichas, pues los protocolos podrían ser más ágiles. Ese espacio que hay en el puerto de la Sabina, que pertenece a la autoridad portuaria, quizás se podría agilizar su apertura en determinados momentos, como por ejemplo estas fechas en las que llegan tantas pateras de golpe, ¿no? Y bueno, en fin, hay circunstancias que sería deseable tratar, pero como te digo, no tenemos una conversación o un diálogo fluido y es ocasional y en este caso, pues bueno, estamos un poco a la espera de que la directora insular nos podamos reunir con ella. Bueno, pues veremos a ver cómo se van desarrollando las cosas, pero lo que está claro es que la Guardia Civil está al pie del cañón allí en Formentera, trabajando intensamente con falta de medios, pero tirando de voluntad y de sentimiento para ayudar a todos los migrantes que están llegando a la isla, que son muchísimos. Tenemos una avalancha de pateras, más de 200 han llegado en apenas 3 días y allí están los agentes de la Benemérita. Así que muchas gracias, Iván Fidalgo, coordinador de Baleares de la Asociación Española de Guardias Civiles. Un placer, como siempre.
Muchas gracias, Manu. Ahí seguirán siempre los guardias civiles para lo que hagan falta y nosotros seguiremos siempre defendiéndolos, apoyándolos y pidiendo mejoras para poder prestar un mejor servicio. Un placer, gracias como siempre. Gracias, un saludo.